Sistema de tubería en paralelo, ejercicio. Por los puntos A y B del sistema de tubería circulan 0.83 pies cúbicos por segundo de agua a 60 grados Fahrenheit. El flujo se bifurca por medio de dos tuberías de 2 y 3 pulgadas de diámetro y se une nuevamente en el punto B. Las tuberías son de PVC Schedule 40. Determine el flujo volumétrico por cada ramal sabiendo que el ramal 1, que tiene por diámetro nominal 50, tiene una válvula de globo y una longitud de 50 pies, mientras que el ramal 2 de N80 tiene una válvula de mariposa y una longitud de 65 pies. Los codos son estándar. Antes de resolver el ejercicio vamos a buscar en tabla alguna información importante. Por lo menos inicialmente con respecto al agua, que se encuentra a 60 grados Fahrenheit, buscamos en las propiedades del agua en el sistema inglés y encontramos que para esa temperatura la densidad es 1.94 sloop por pie cúbico y la viscosidad cinemática 1.21 por 10 a la menos 5. La tubería es de PVC. Vamos a buscar entonces la rugosidad para el PVC. En este caso 5 por 10 a la menos 6 pies. Como los diámetros nos lo están dando en el sistema métrico, vamos a buscar la equivalencia con el sistema estándar tradicional. Y observamos que para DN50 equivale a 2 pulgadas. Y DN80 equivale a 3 pulgadas. Entonces ya con esa información podemos remitirnos a la tabla de la tubería de PVC Schedule 40 para determinar los diámetros interiores. En el caso de la tubería de 2 pulgadas que corresponde a DN50, el diámetro interior es 2.049 pulgadas. Para la tubería de 3 pulgadas o DN50, el diámetro interior es 3.042 pulgadas. Vamos ahora entonces a analizar cada tramo. Las pérdidas en cada tramo. Primero el tramo 1, miremos las pérdidas por tramo recto. Esa es la ecuación de Darcy, donde las pérdidas por tramo recto van a ser iguales al factor de fricción por longitud sobre diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Con respecto al tramo recto, el problema nos entrega la longitud de ese ramal, del ramal 1. La longitud es 50 pies y ya obtuvimos el diámetro 1, que es 2.049. Reemplazamos en la expresión, en la ecuación, longitud 50 pies. Como el diámetro está en pulgadas, dividimos entre 12 para que quede en pies. No conocemos ni el factor de fricción ni la velocidad. No vamos a tocar en este momento 2 veces la gravedad. Vamos a dejarlo quieto puesto que más adelante se podría cancelar. Si hacemos la operación indicada, nos quedaría entonces que las pérdidas por tramo recto en la tubería 1 o en el ramal 1 o en el tramo 1, como quieran llamarle, va a ser igual a 292.83 el factor de fricción 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para el caso de los accesorios, vamos a determinar primero el factor de fricción a turbulencia completa. Tenemos la rugosidad del material, 5 por 10 a la menos 6 pies, y tenemos el diámetro 1, que es 2.049 pulgadas. Lo llevamos a pies para poder reemplazar y obtenemos que el factor de fricción a turbulencia completa para la tubería 1 es 0.0096. En el caso de los codos, vamos a buscar en tablas para determinar el coeficiente de resistencia, el cual es igual a 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa, porque son codos estándar a 90 grados. Para el caso de la válvula de globo, observemos que la tabla nos entrega longitud equivalente sobre el diámetro, es decir, que K, el coeficiente de resistencia,
va a ser igual a 340 por el factor de fricción a turbulencia completa del ramal 1. De tal manera que las pérdidas por accesorios en el ramal 1 las vamos a calcular por la expresión K por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso tenemos dos codos, por lo tanto tendremos que multiplicar el K correspondiente al codo por 2 más el coeficiente de resistencia de la válvula. Eso multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Observemos que 2 por 30 más 340 daría 400. Por lo tanto, las pérdidas en los accesorios del ramal 1 van a ser iguales a 400 factor de fricción a turbulencia completa en el ramal 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero el factor de turbulencia completa en ese ramal ya lo conocemos, 0.0096. Quiere decir que 400 por 0.0096 es igual a 3.84. Por eso las pérdidas en los accesorios del ramal 1 van a ser iguales a 3.84 velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Vamos a determinar ahora las pérdidas para el tramo 2. Primero, pérdidas por tramo recto. Aplicando la ecuación de Darcy, factor de fricción por longitud sobre diámetro por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El problema nos entrega la longitud, 65 pies, y por tabla encontramos el diámetro. Como está en pulgadas, lo llevamos a pie, por eso dividimos entre 12. De tal manera que las pérdidas por tramo recto en el ramal 2 van a ser iguales a 256.41 el factor de fricción 2 por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Analicemos los accesorios. Hallamos primero el factor de fricción a turbulencia completa del ramal 2. Para eso necesitamos la rugosidad del PVC y el diámetro 2. Como está en pulgadas, dividimos entre 12 para que quede en pies. Y obtenemos, una vez que hagamos los cálculos, que el factor de fricción a turbulencia completa 2 va a ser igual a 0.0090. En el caso de los codos, K es 30 veces el factor de fricción a turbulencia completa, igual que en los codos del ramal 1. Lo que cambia es el factor de fricción a turbulencia completa, que en este caso es de ese ramal, es decir, del ramal 2. Y la válvula, que es una válvula de mariposa, de acuerdo a lo que nos dice el problema, y la tubería es de 3 pulgadas, quiere decir que longitud equivalente sobre el diámetro es 45. Si lo multiplicamos por el factor de fricción a turbulencia completa de ese ramal, nos daría el coeficiente de resistencia de la válvula. Hallamos las pérdidas con la misma ecuación y sumamos los K correspondientes a ese ramal. Tenemos dos codos, por eso multiplicamos por 2 el coeficiente de los codos, coeficiente de resistencia, más el coeficiente de resistencia de la válvula mariposa. 2 por 30 más 45, eso daría 105. Por lo tanto, las pérdidas por los accesorios en el ramal 2 van a ser iguales a 105 el factor de fricción a turbulencia completa 2 por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como ya conocemos el factor de fricción a turbulencia completa 2, podemos reemplazar y obtenemos que esas pérdidas debido a los accesorios en el ramal 2 van a ser iguales a 0.9450 velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya tenemos las pérdidas por tramo recto y por accesorios en cada uno de los ramales. Esas pérdidas vamos a escribirlas. Pérdidas por tramo recto en el ramal 1, pérdidas por accesorios en el ramal 1, pérdidas por tramo recto en el ramal 2 y las pérdidas por los accesorios en el ramal 2. Sabemos en el sistema de tuberías en paralelo que las pérdidas por cada ramal son iguales. Por lo tanto, si sumamos las pérdidas por tramo recto con la de accesorio en cada ramal y las igualamos, obtenemos esta expresión. Pérdidas por tramo recto en el ramal 1, pérdidas por accesorios en el ramal 1, pérdidas por tramo recto en el ramal 2,
pérdida por accesorios en el ramal 2. Observamos que podemos cancelar dos veces la gravedad, puesto que está dividiendo a todos los términos, quedando la expresión de la siguiente manera: 292.83 factor de fricción 1 más 3.84 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado es igual a 256.41 el factor de fricción 2 más 0.9450 por velocidad 2 al cuadrado. Además sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área, pero el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Quiere decir que la velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado. Si reemplazamos en la ecuación, pero teniendo en cuenta que nos interesa esa velocidad, pero al cuadrado, y teniendo en cuenta cada ramal, donde está velocidad 1 al cuadrado sería 16 caudal 1 al cuadrado sobre pi cuadrado diámetro 1 a la 4. Y donde está velocidad 2 al cuadrado sería 16 veces caudal 2 al cuadrado sobre pi cuadrado diámetro 2 a la 4. En ambos lados están multiplicados por 16, podemos cancelarlo. Y además están divididos entre pi cuadrado, también los podemos cancelar. Vamos a despejar el caudal 1. Si despejamos caudal 1, digamos inicialmente al cuadrado, este término se va a dividir, puesto que está multiplicando al caudal 1, se va a dividir a todo este término. Y diámetro 1 a la 4 se va a multiplicar. Y quedaría diámetro 1 a la 4 sobre diámetro 2 a la 4. Pero esto sería caudal 1 al cuadrado. Si extraemos raíz cuadradas a ambos lados, nos quedaría entonces que el caudal 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 256.41 el factor de fricción 2 más 0.9450 sobre 292.83 factor de fricción 1 más 3.84. Eso que multiplica diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Recordemos que estaban a la 4. Por eso salen de radical elevado al cuadrado simplemente. Y el caudal 2 que estaba al cuadrado quedó lineal. Este sería el caudal 1. Pero además, nosotros sabemos que el caudal principal, el que viene por A, que es igual a 0.83 pies cúbicos por segundo, es igual al caudal 1 más el caudal 2. Si reemplazamos el caudal 1 que acabamos de determinar, de calcular en función de los factores de fricción 1 y 2, de los diámetros y del caudal 2, nos quedaría esta expresión. Nos interesa es despejar el caudal 2. Por eso del lado derecho podemos factorizar caudal 2 de toda esta expresión más 1, el cual sería a dividir al caudal. El caudal 2 va a ser igual al caudal sobre la raíz de esta expresión que multiplica diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado más 1. Pero el caudal nos lo entrega el problema y es 0.83. Por eso el caudal 2 lo podemos escribir de esta forma. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación del caudal 2, aquí la tenemos, vamos a ponerle el nombre de ecuación 1. Además, sabemos que el caudal es igual al caudal 1 más el caudal 2. Quiere decir que el caudal 1 va a ser igual al caudal menos el caudal 2. Pero el caudal es conocido, 0.83. Entonces el caudal 1 va a ser igual a 0.83 menos el caudal 2. Vamos a decir que esta ecuación es la ecuación número 2. Además, tenemos la ecuación para hallar el número de Reynolds, la cual va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Pero la velocidad es caudal sobre área. Y el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Quedándonos la ecuación de esta forma para el número de Reynolds. Pero podemos observar que el diámetro que está en el numerador lo podemos cancelar con un diámetro del denominador. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser igual a 4 veces el caudal sobre la velocidad pi por el diámetro. Y en el caso de que el flujo sea turbulento,
tenemos la ecuación para hallar el factor de fricción. Entonces observemos que tenemos 4 ecuaciones. Vamos a resolverla. Para eso vamos a iterar. Vamos a suponer un valor de F1 y F2. Conocemos los diámetros, por lo tanto, podemos hallar el caudal 2. Con el caudal 2 reemplazamos en la ecuación 2 y hallamos el caudal 1. Con los dos caudales, caudal 1 y caudal 2, podemos hallar el número de Reynolds 1 y el número de Reynolds 2. Y ya con esos números de Reynolds podemos hallar el factor de fricción 1 y el factor de fricción 2. Los comparamos con los supuestos. Si son iguales, excelente, perfecto. Si no, hacemos una nueva iteración con esos valores que nos dio. Iniciemos. Vamos a suponer inicialmente que F1 y F2 son iguales a 0.02. Reemplazando en la ecuación 1, encontramos el caudal 2, 0.6107 pies cúbicos por segundo. Si reemplazamos ese caudal 2 en la ecuación 2, obtenemos el caudal 1, 0.2193 pies cúbicos por segundo. Con los caudales podemos hallar los números de Reynolds, número de Reynolds 1 y número de Reynolds 2. Observemos que en ambos casos nos da que el flujo es turbulento. Podemos utilizar esta ecuación para hallar factor de fricción 1 y 2. Factor de fricción 1, 0.017, factor de fricción 2, 0.0150. Son diferentes a los supuestos. Vamos a hacer una nueva iteración con esos dos valores y hacemos el mismo proceso. Con la ecuación 1 hallamos el caudal 2, con la ecuación 2 hallamos el caudal 1, con la ecuación 3 hallamos número de Reynolds de 1 y de 2, y con la ecuación 4 hallamos factor de fricción 1, factor de fricción 2. Observamos que el factor de fricción 2 nos dio exactamente igual al supuesto. Y el 1 hay una pequeña diferencia. Vamos a iterar nuevamente para que nos dé unos mejores resultados. Entonces supongamos que F1 es igual a 0.0172 y F2 es igual a 0.0150. Y hacemos el mismo proceso. Reemplazamos en la ecuación 1, encontramos el caudal 2. Al reemplazar en la ecuación 2, hallamos el caudal 1. Con la ecuación 3, hallamos los números de Reynolds 1 y 2. Y al reemplazar en la ecuación 4, hallamos factor de fricción 1 y 2. Podemos ver claramente que son exactamente iguales. Factor de fricción 1 al supuesto y el factor de fricción 2 al factor de fricción 2 supuesto. Por esa razón, los caudales son lo que estoy resaltando. Caudal 1 es igual a 0.2075 pies cúbicos por segundo y caudal 2 es igual a 0.6225 pies cúbicos por segundo. Observemos que la suma de los dos, caudal 1 y caudal 2, nos da 0.83 pies cúbicos por segundo.